descripción de las líneas de transmisión, donde se subdividen los circuitos de transmisión y también se subdividen los circuitos de generación y los que son de transformadores de nivel, tanto para reducir como para aumentar. Las estaciones eléctricas se pueden clasificar de dos maneras, según su función o según su aislamiento. En función tenemos las que son elevadoras, tenemos las que son reductoras y las que son para conmutar. Según el nivel de aislamiento tenemos los que son en aire y los que son por aislamiento de gas. Okay. Los transformadores. Los transformadores son el principal componente de una subestación eléctrica, donde tenemos transformadores trifásicos tradicionales y tenemos los autotransformadores. Los transformadores trifásicos cuentan con un núcleo con devanados de entrada y devanadas de salida. Los autotransformadores cuentan con un solo devanado para la entrada y la salida. Los bancos de transformadores. Los bancos de transformadores son un conjunto de 3 transformadores monofásicos conectados a una red trifásica. Los bancos de transformadores monofásicos se utilizan en los sistemas eléctricos trifásicos como una sustitución del transformador trifásico. Acá tenemos 4 tipos de conexiones, según las conexiones delta y estrella. Según la configuración de esta conexión tendremos ventajas y desventajas según para qué se necesite el banco de transformadores. Tenemos las conexiones estrella-estrella, las conexiones estrellas-delta, las conexiones delta-delta y las conexiones delta-estrella. En el sistema de distribución la conexión más común utilizada es la conexión delta-estrella, ya que no tenemos un neutro en las redes de distribución y nos genera un neutro para la parte de baja tensión, para los circuitos secundarios de distribución. El arco eléctrico. La transmisión o canalización de la energía eléctrica mediante conductores está bien establecida, todos los parámetros, pero mediante los gases todavía no se ha establecido bien sus configuraciones. Sin embargo, el arco eléctrico es lo que se puede visualizar al momento de desprender dos conductores o dos puntos de conexión. Por ejemplo, cuando desenchufamos un electrodoméstico vemos un pequeño arco eléctrico. En las estaciones, como los niveles de tensión son mayores y las corrientes son mayores, los arcos eléctricos son más grandes. Se puede decir que al separar contactos eléctricos se observa una elevada densidad de corriente en amperios por centímetro cuadrado, ya que en el último instante, antes de la verdadera separación, su superficie involucrada se reduce a lo mínimo. La temperatura incrementa entonces su valor, contribuyendo así a la formación de una mancha catódica, a la consecuente emisión de electrones. Un disyuntor de potencia. Un disyuntor de potencia es un equipo de protección que permite la apertura o cierre de un circuito en condiciones normales o de falla. Los componentes de un disyuntor de potencia son la cámara de extinción de arco, el mecanismo de accionamiento, las columnas o soportes y los gabinetes de mando. En la cámara de extinción de arco tenemos dos elementos fundamentales, que es el elemento de ruptura de ese arco y los contactos móviles y fijos. El mecanismo de accionamiento se puede dar por 3 razones. Puede ser mediante lo hidráulico, mediante resorte o mediante lo neumático. En el gabinete podemos encontrar el mando. El mando puede ser tanto local, ahí mismo a accionar el disyuntor, o puede ser mediante una configuración a distancia. Y las columnas sirven de soporte para los contactos fijos o móviles y por ahí viaja el mecanismo de accionamiento. Los métodos de extinción de arco pueden ser 6. Están los que son de pequeño volumen de aceite, que consisten en llenar la cámara de extinción de arco con la cantidad mínima necesaria de aceite para que este sirva como refrigerante y rompa el arco que se forma. Tenemos lo de gran volumen de aceite, que consiste en llenar esa cámara con un gran volumen de aceite para el mismo fin, que sería extinguir el arco que se genera al momento de abrir los contactos y a su vez para el enfriamiento. Tenemos el sexafluoruro de azufre, que es el más utilizado hoy en día, que ese es un gas que cuando se calienta él se expande. Entonces cuando se hace la apertura del circuito, que se genera el arco eléctrico, la temperatura hace que este gas se expanda y hace que se rompa la continuidad del arco.
por aire comprimido, que consiste en llenar la cámara de extinción por un aire comprimido, evitando así que se haga un arco eléctrico. También tenemos el vacío, consiste en que la cámara de extinción va a estar al vacío, permitiendo así que no se forme un arco eléctrico al momento de abrir los contactos. Y también tenemos el soplado magnético. El soplado magnético consiste en abrir el arco lo mayor posible, disminuyéndolo lo más que se pueda, y con un campo magnético en el mismo disyuntor, este se extingue. Los seccionadores de potencia. Los seccionadores de potencia nos permiten seccionar, como su nombre lo dice, o aislar tramos a lo largo de toda la red de transmisión en las subestaciones para poder trabajar en ellos o para poder hacer maniobras. Los seccionadores de potencia solo permiten su apertura en condiciones energizadas, más no de carga, ya que no cuentan con algo que extinga el arco eléctrico. Los componentes de un seccionador son los terminales donde se hace el contacto, las cuchillas, que es donde es el sistema móvil, la base o soporte, el mecanismo de accionamiento y el gabinete de mando. En una subestación tenemos 4 tipos de seccionadores. Están los seccionadores de línea y de barra, tenemos los seccionadores rompearcos, los seccionadores puesta a tierra y las cuchillas de alta velocidad. De estos 4 es importante resaltar el rompearco, ya que el seccionador en teoría no se puede abrir con carga. Cuando tenemos un seccionador rompearco es en la parte de alta de los transformadores, ya que en vacío ellos siempre van a tener una pequeña carga y en ese momento se implementan estos seccionadores. Esto consiste en que el seccionador en los terminales va a tener un cuerno rompearco que al momento de abrir él va a funcionar como un resorte hasta que llegue al punto donde no va a haber continuidad de corriente. Es a muy alta velocidad. Los seccionadores se pueden operar con una pértiga de manera manual en el sitio. Pueden ser directos también, o también puede ser mediante comandos a distancia. Ok, las barras de conexiones. Las barras de conexiones son los puntos principales de niveles de tensión, los conductores, a partir de los cuales se derivan las conexiones de los diferentes equipos que integran una subestación. Existen 2 tipos de barras. Están las barras tendidas y están las barras soportadas. Las barras tendidas son aquellas que son formadas por conductores desnudos colgando entre 2 estructuras. Y las barras soportadas son de conductores tubulares soportadas mediante aislantes, donde van a ir conectados a ellas los distintos componentes de una subestación. Ok, la estructura. La estructura es donde se soportan todas las barras y los componentes de una subestación. Acá tenemos la estructura tipo pórtico, que es donde van las líneas o las barras tendidas de transmisión o distribución, que pueden ser tanto tendidas como sólidas, y están donde se soportan los equipos. Donde se soportan los equipos es donde van los seccionadores, los pararrayos, trampaondas, los TC, los TP, todos los componentes. La sala de mando de una subestación. La sala de mando representa el volumen de superestructuras más referentes, que es donde se encuentran la supervisión y control de toda la subestación y de las líneas adyacentes. Acá vamos a tener un tablero donde nos va a indicar con los instrumentos de medición el comportamiento de todos los componentes de la subestación, tanto los transformadores, disyuntores, los niveles de tensión, de carga, todo. Ahí es donde reposa también el operador que está a cargo de la subestación. Y bueno, también tenemos los medios de comunicación y que nos indica particularmente todo lo de la subestación. Los equipos de medición utilizados en una subestación. Para hablar de los equipos de medición tenemos que darle referencia a los TC y los TP. Estos son transformadores de corriente o transformadores de potencial, la cual su función es llevar los valores altos de tensión o de corriente a valores manejables para las mediciones, buscando una relación de transformación. En los instrumentos indicadores tenemos los amperímetros, los voltímetros, batímetros, frecuencímetros y las posiciones de tap de los transformadores. Y en la parte de lo que registran para hacer
análisis, estadísticas. También tenemos los voltímetros, batímetros, barímetros, frecuencímetros, osciloscopio, perturbador grafo y los contadores de energía. Ok, la puesta a tierra. La puesta a tierra es muy importante. La puesta a tierra está diseñada en una subestación para garantizar las máximas condiciones de seguridad, tanto para el personal como de los equipos que se encuentran ubicados en la subestación. Acá esto se encuentra compuesto por tres elementos, lo que es la malla a tierra, el cable guarda y la puesta a tierra. El cable guarda es el conductor que se encuentra en la parte más alta de la torre de transmisión, la cual su función es absorber cualquier descarga atmosférica y canalizarlo a la malla de tierra, para evitar una fluctuación en el sistema eléctrico que pueda dañar los equipos que se encuentren conectados. La malla de tierra es un conjunto de conductores asociados o conectados entre sí bajo la superficie de toda la subestación, a la cual se le van a conectar todos los componentes, la parte del chasis, para llevar toda descarga eléctrica a tierra. Y la puesta a tierra es la conexión directa tanto del chasis de los componentes como de las líneas y los tramos de transformaciones de disyuntores mediante seccionadores de puesta a tierra para poder garantizar un aislamiento al momento de hacer un trabajo. Ok, los sistemas de comunicación en una subestación. Una subestación eléctrica es muy importante la comunicación. Para eso se le implantaron varios métodos de comunicación, el cual tenemos los de espacios libres y los internos entre subestaciones. En el espacio libre tenemos lo que son alámbricos e inalámbricos. De la parte inalámbrica tenemos los radios portables o los radios de base. Y en la parte alámbrica tenemos la comunicación tradicional como CanTV, el servicio que nos ofrece. Sin embargo, al momento de fallar uno de estos dos o los dos, tenemos una conexión interna que es alámbrica, que se denomina portadora, que se da mediante la trampa onda. Las trampas onda ofrecen una solución a la necesidad de establecer comunicación remota mediante las líneas de transmisión de alta tensión. Ellos se encargan de canalizar las ondas de frecuencia de la portadora y poder así establecer una comunicación. Gracias por su atención.